Nuevo, ¿qué tal? Bien, ahora os voy a explicar lo que son las reacciones químicas. A diferencia de los cambios de estado en la materia, pensad, los cambios de estado en la materia es cuando una materia se transforma, cambia su estado, pero no se transforma en sí misma. Es decir, el agua es agua en un hielo y es agua en líquido, es agua en sólido y es agua en líquido. Y cuando se transforma a gaseoso también es agua, pero en forma de gas, ¿vale? Entonces, es la misma materia, la misma sustancia que cambia en su estado. Es como os podría poner un ejemplo. Imaginad que vosotros os cambiáis de ropa. Vais en pijama cuando vais a dormir y os vestís de chándal cuando vais a educación física y os ponéis un vestido cuando vais por ahí, no sé, a merendar con amigos o con amigas, ¿vale? Entonces sois vosotros mismos, pero cambiáis de aspecto, dependiendo de la circunstancia en la que estéis. Pues para que lo entendáis, eso es un poco el cambio de estado en la materia, a diferencia de las reacciones químicas. Esto es muy chulo porque las reacciones químicas lo que hacen es que van a cambiar la materia de manera que esa materia A o esa sustancia A se transforme en una sustancia B. Es decir, sus propiedades y sus características ya no son las mismas ni van a volver a serlo nunca más. Es decir, cuando se produce una reacción química, rara vez es reversible. Quiere contaros también, Negrito, que las reacciones químicas le encantan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pensad que cada vez que hacéis una reacción química, vais a cambiar una sustancia en otra sustancia y en ningún caso se va a quedar como estaba, ¿vale? Por ejemplo, cogéis un trocito de papel, con cuidado, que es con fuego, y lo quemáis. Lo que se obtiene de esa reacción química, de esa combustión, va a ser ceniza, con lo cual ya el papel nunca más va a volver a ser papel. De hecho, cuando se termina de quemar el papel, lo que hay es ceniza, con unas propiedades y un aspecto completamente diferentes al que tenía el papel en su origen. Sin embargo, si vosotros cogéis un hielo y lo dejáis que se deshaga en su temperatura de fusión, que eran 0 grados, y se convierte en agua, si ese mismo agua lo volvéis a congelar, se va a volver a convertir en hielo, porque es como vosotros cuando os cambiéis de ropa, depende de lo que hagáis ese día. Sin embargo, si vosotros sois un Pokémon y os transformáis en otro Pokémon distinto, ya no sois lo mismo y habéis cambiado. Es más o menos para que entendáis lo que es un cambio de estado y una reacción química. Mirad, hay muchísimos tipos de reacciones químicas, muchos. Pero yo os voy a explicar aquí en sexto, porque esto lo vais a estudiar en química cuando estéis en secundaria, os voy a explicar tres: la oxidación, la combustión y la fermentación. ¿Qué es la oxidación? Pues es la acción del oxígeno en un determinado cuerpo. Es cuando una sustancia se transforma en otra sustancia distinta. Recordad siempre que el cambio de estado no hay transformación de sustancia, sino solamente cambia su estado, pero en las reacciones químicas sí que hay un cambio de estado por el efecto del oxígeno. Por ejemplo, cuando un hierro se oxida y se queda naranja, ¿os habéis fijado a veces en los columpios, en las llaves, en todo lo que es hierro, y ha llovido y luego le ha dado aire, le ha dado el agua, le ha dado el sol? Se oxida, es decir, el efecto del oxígeno sobre un metal como puede ser el hierro va a provocar que se establezca una oxidación y se transforme. El hierro ya deja de ser hierro y en esa zona que está oxidada es óxido de hierro, es otra cosa distinta. La combustión es un tipo especial de oxidación, ¿vale? No es que sea distinta, sino que es un tipo de oxidación que se produce cuando el oxígeno va a influir sobre un combustible. Mecheros, cuando explota un coche en las películas, es decir, hay un combustible, está el oxígeno de por medio, se produce una llama que produce calor y que en la mayoría de los casos produce dióxido de carbono, CO2. Dióxido de carbono. Pues bien, este es un tipo especial de oxidación y es un tipo, por lo tanto, de reacción química que hace que una materia se transforme en otra, y esto lo sabéis muy claramente. Cuando algo se quema, deja de ser lo que era y se transforma en cenizas, se transforma en otra cosa. Las fermentaciones es un tipo de reacción química que sucede en los seres vivos por la acción de ciertas bacterias o ciertas levaduras. Eso es lo que pasa en el pan que nos comemos, en los yogures, en el vino o en el vinagre.
Pues bien, las reacciones químicas son tremendamente importantes y tremendamente comunes en el día a día, aunque no las veamos, pero muchísimo más de lo que os imagináis. Al igual que los cambios de estado, o sea, los cambios de estado pasan todo el tiempo. Cuando nos evapora el agua, cuando hierve el agua cuando estamos cocinando, cuando hacemos un hielo, cuando se disuelve el agua, hay millones de cambios de estado. Y lo mismo pasa con las reacciones químicas. Pensad, el motor de un coche es una reacción química. Cada vez que vuestra mamá o vuestro papá enciende el coche, ahí aparece un momento de una combustión que es una reacción química, que lo acabamos de ver. En la digestión de nuestro cuerpo hay multitud de reacciones químicas que nos ayudan a facilitarnos la absorción de alimentos, la digestión y la absorción de nutrientes. Los fermentos, las fermentaciones, el yogur, el pan, el queso, todo tipo de alimentos que necesiten un hongo, una bacteria, algún tipo de fermento. Los fertilizantes, la creación de medicamentos, la creación de colorantes o de conservantes conllevan siempre reacciones químicas en los laboratorios. Así que espero que os haya gustado muchísimo porque las reacciones químicas están por todos lados. Os mando un abrazo muy fuerte y hasta pronto.